Estaba pensando, cuando uno se pone a escribir, pueden surgir un montón de cosas. Reflexiones propias, poesías, tratados de ciencia, proclamas, novelas, guiones de cine o de teatro. Pero pueden surgir también canciones y cartas. I've seen all the movie stars in their fancy cars, in their limousines. Nueva York, 19 de octubre de 1904. Señor, debido a una costumbre contraída hace tiempo y desafinando la superstición, prefiero hacer las comunicaciones importantes los viernes y el día 13 de cada mes. Pero mi casa está en llamas y no tengo un minuto que perder. Ya sabía que usted rehusaría. ¿Qué posibilidades tengo yo de atrapar al mayor monstruo de Wall Street con el tenue hilo de una telaraña? Su carta me llegó justo el día de mi santo patrón. San Nicolás y yo establecimos un acuerdo tácito de lealtad mutua. Durante un tiempo, él observó nuestro acuerdo, pero durante los últimos 3 años me ha olvidado. Igual que usted. Acabamos de escuchar un fragmento de la carta que uno de los inventores más famosos de la historia, Nikola Tesla, dirigió a uno de sus inversores pidiéndole ayuda económica. La verdad que a este científico se le conoce tanto por sus éxitos como por sus fracasos, también por su guerra comercial con Edison. Su vida es protagonista estos días en una exposición interactiva titulada Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, creada por la Fundación La Caixa y que estará en Bilbao hasta el próximo 12 de octubre. Nosotros, esta tarde en La Ventana, vamos a repasar parte de su biografía a través de la correspondencia. Empieza en La Ventana, Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, habrá que preguntarte en primer lugar qué tipo de escritor de cartas, de corresponsal era Tesla. Y, por cierto, ¿dónde están esas cartas? Sí, pues mira, la colección más importante de correspondencia de Tesla está en Belgrado, en el museo que lleva su nombre, donde está su archivo o lo que queda de él, porque muchos documentos se perdieron en un incendio y siempre se ha especulado que otros pudieron ser robados o por el FBI o por sus competidores. Y otra parte está en el Museo Morgan de Nueva York, que precisamente contiene la colección del millonario al que hacía referencia, JP Morgan, y que invirtió un gran capital inicial en uno de los grandes proyectos de Tesla, la Torre Vanderclive, donde quería poner a prueba su sistema inalámbrico para la transmisión de información y energía, que, por cierto, si se hubiera hecho realidad, podríamos cargar el móvil sin enchufarlo, claro. Y porque la idea era llevar la energía sin cables. A cambio de esa inversión, Tesla cedía la mitad de sus patentes, pero luego el banquero dejó de darle fondos, seguramente por falta de confianza. Finalmente, la torre fue derribada para evitar que pudiera ser utilizada por los enemigos de Estados Unidos durante la guerra, y en los 90, esto es muy curioso, un grupo de admiradores de Tesla montó una ONG para comprar lo que quedaba y hacer allí un centro de investigación. Los dueños de los terrenos pedían tanta pasta que tuvo que intervenir el Estado de Nueva York, que puso la mitad del dinero, y un dibujante satírico conocido como Matthew Inman, con una gran comunidad digital que puso en marcha uno de los primeros y mayores crowdfunding de la historia. Verdad, claro. Salió en El País, de hecho, la noticia. El título era «Consigamos un museo para Teslas». Joder, perdón por la palabrota, y consiguieron más de $1 millón para el proyecto. Así que al final, Carles, una multitud de personas recuperó el lugar. Esta historia que os cuento está en el libro firmado Nikola Tesla, de la editorial Turner, que recopila cartas del inventor. La primera del libro es una muy curiosa que envió el inventor a la Cruz Roja. Le habían pedido que predijera el mayor logro de la humanidad del siglo, y Tesla, que ya había detectado señales de radio cósmica y había relacionado estos intentos de comunicación con una forma de vida inteligente, contestó lo siguiente. A la Cruz Roja estadounidense, Nueva York. Mi mejor idea, la que más quiero, la brindo a su noble causa. He observado acciones eléctricas que parecían inexplicables. Aunque eran débiles e imprecisas, me dieron la profunda convicción y el presentimiento de que en este globo, dentro de poco, todos los seres humanos alzaremos como uno solo nuestros ojos al firmamento, con sentimientos de amor y reverencia, emocionados por la magnífica noticia. Hermanos, hemos recibido un mensaje de otro mundo, desconocido y remoto. Dice: 1,
2, 3. Bueno, todo esto está muy bien, porque además es verdad que Tesla creía en la comunicación interplanetaria, habló de ello abiertamente, dijo que tenía la sensación de haber sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro, pero como esto es lo que es y va como va, se dice, no sé si será verdad o no, que estas palabras, que esta teoría le costó el Nobel que estaba a punto de ganar, porque no se lo tomaban en serio, Claro. Como si fuera un poco charlatán. Eso es, y resulta paradójico que Edison, su gran competidor, pudiera creer en fuerzas paranormales y a Tesla le dieran tanta caña con este tema que tenía cierta base científica, ¿no? Pero bueno, afortunadamente él iba sobrado de ego. Cuenta la leyenda que su madre le había bautizado tras una tormenta de 1856 como el hijo de la luz. Buah. Nunca fue buen alumno, de joven fue adicto al juego, iba para cura, todo esto que os voy contando está en el libro, pero en cuanto empezó con la ciencia destacó muchísimo y trabajando en París, un ayudante de Thomas Edison le ayudó a mudarse a la boyante ciudad de Nueva York para trabajar con su admirado Edison, que ya era muy famoso en todo el mundo. Carles, el viaje en barco casi le cuesta la vida. ¿Ah, sí? Hubo un motín, una tormenta, ¡Ostras! Casi le tiran por la borda, Joder. Perdió todo su dinero, pero llevaba en el bolsillo la carta de recomendación del ayudante de Edison, muy breve pero muy eficaz. Querido Edison, conozco 2 grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Start spreading the news. Está bien. Sí. Está muy bien. Lo que pasa es que de la admiración al odio hay un paso. Sí. Y enseguida tuvo lugar, hay que recordarlo hoy aquí, el episodio de la guerra de las corrientes, que se llamó. Edison defendía un modelo de negocio eléctrico basado en la corriente continua. Y Tesla en el modelo de corriente alterna, que por cierto, con el tiempo ha demostrado ser el más eficiente, eso sí. Pero la bronca fue de aupa. Sí, y vamos a escuchar cómo recuerda el propio Tesla el momento en el que decidió dejar la empresa de Edison, cabreado porque había incumplido su palabra de recompensar uno de sus trabajos. A Tesla, Carles, ya le habían ofrecido crear una compañía con su nombre, aunque tampoco resultará. El gerente me había prometido $50.000, pero cuando solicité mi paga, se limitó a reírse. Aún eres un parisiense, señaló Edison. Cuando te conviertas en un americano de pura cepa, sabrás apreciar una broma americana. Me sentí herido en lo más profundo, puesto que yo tenía la expectativa de utilizar el dinero para desarrollar mi sistema alterno. Así que, cuando algunas personas me propusieron formar una compañía con mi nombre, acepté con avidez. Pero mis nuevos amigos fueron categóricos en su resolución de no tener nada que ver con esas corrientes alternas sin valor que Edison había condenado por considerarlas mortales. Deseaban un sistema de lámpara de arco y tuve que satisfacer su solicitud, aunque mis amados planes se retrasaban más y más. Entonces, llegó el golpe más duro que jamás haya recibido. Me echaron de la compañía. Después de eso, pasé un año sumido en una terrible tristeza y en amargas lágrimas. Mis carencias materiales intensificaban mi padecimiento. Pues es un palo, efectivamente. Sí, además se tuvo que poner a trabajar de peón de obra hasta que otros empresarios deciden financiar el desarrollo de su sistema de corriente alterna. Esta carta retrata uno de los mejores momentos profesionales de Tesla. Tengo mucho que contarle. He dictado una conferencia ante un congreso científico siguiendo el consejo de muchos conocidos y he mostrado los inventos en los que estoy trabajando ahora. Parece que las máquinas de mi sistema se van a utilizar para transmitir energía desde las cataratas del Niágara. Si triunfa, habrá dinero suficiente. Pienso que entonces podría ayudar a mis parientes. He recibido galardón tras galardón y eso me hace seguir adelante. Siempre tengo ideas en perspectiva. Si pudiera desarrollar alguna para un uso práctico, todo el mundo acabará por notarlo. Gozo de buena salud. Lo malo es que aquí no hay buen vino. Lo pagaré encantado si me puede conseguir algo en botellas pequeñas, porque grandes son poco prácticas, dado que bebo poco. Calidad más que cantidad. Este último llama un poquito la atención. Estamos aquí en una cosa científica. De repente, el vino. Sí, resulta que Tesla bebía todos los días, creía firmemente que beber alcohol era saludable. Hoy ya sabemos que no. Escribió un largo artículo de prensa en contra de la ley seca, que también está en el libro. Eso no es incompatible. En los siguientes años de su vida, recibe por carta una de las noticias más duras de su vida, ya te puedes imaginar cuál es, el anuncio de Marconi de la primera transmisión por radio en mar abierto iniciaría un tardío proceso
proceso judicial por pirateo de sus patentes, cuyo resultado, favorable para él, no llegaría a conocer en vida. Tesla, con un bajón tremendo, no había protegido inicialmente sus patentes. A partir de aquí, Carles busca nuevos inversores para sacar adelante otras ideas, como un avión de despegue vertical, pero todo es cada vez más difícil, se acentúan sus excentricidades, estaba obsesionado con la higiene, con dar de comer a las palomas, ¿Con el... palomas? Sí, las llegaba a meter en la habitación de hotel, con el número 3, y comienza a opinar sobre todo tipo de temas en los periódicos. Era una máquina de dar titulares. Por cierto, aseguró que en el siglo XXI tendrían más importancia en la prensa las noticias científicas que las peleas políticas. Con esto no acertó. Y proponía crear un muro de energía que impidiera ataques a las naciones más débiles. Y en plena Segunda Guerra Mundial ofrece al gobierno de Yugoslavia la construcción de una línea de defensa única. No hace mucho he descubierto una nueva transmisión de potencia ilimitada para la completa defensa de nuestra querida patria. Esta fuerza que yo he mostrado en la práctica le dará a Yugoslavia un poder inusitado, porque podrá destruir todas las armas de fuego, etc. Te lo explicaré todo a través de mi representante. Por favor, envíame por telégrafo $500 por lo menos al Hotel New Yorker. Estoy muy contento de poder ayudar a nuestra patria. Bueno, toma. Directo, Oye, estoy pensando, esto que has comentado de que le dio de empezar a opinar acerca de todo, bueno, ¿cómo habría sido Nikola Tesla en el mundo de Twitter? Tremendo, terrible. Porque, por cierto, Elon Musk, que llamó Tesla a su empresa de coches en honor al inventor, ha resultado ser un auténtico bocazas. Sí, que por cierto, Musk bromeó el otro día con que era un extraterrestre, o sea que comparte cosas, ¿no? Pero en fin, otro tema que me ha llamado la atención de estas cartas de Tesla es que no estaba tan solo como podríamos imaginar. No se le conoce relación sentimental, vivió siempre solo en hoteles de la ciudad, pero en este libro hay un apartado sobre sus amistades. Fue muy amigo, por ejemplo, de un militar, Richmond Pearson, héroe estadounidense de la Guerra de Cuba, que sacaba a Tesla de su encierro para ir al cine, tal y como recuerda la mujer del militar en una carta. Esos dos queridos amigos, una vez al mes o a veces más a menudo, se veían para ir al cine y sentarse en el parque y hablar hasta la medianoche. Richmond siempre volvía a casa entusiasmado por algún nuevo intento de Tesla. Recuerdo la noche que le dijo a Richmond: podría expulsar el mundo de su órbita, pero no lo haré. Mejor. Sí. ¿Algún otro amigo así relevante? Pues un personaje que sale de vez en cuando por aquí, el escritor Mark Twain, que frecuentaba su laboratorio. Hay una historia buenísima, que es que el escritor quiso probar una de sus plataformas vibratorias y, haciendo caso omiso de sus advertencias, estuvo sobre ella más tiempo de lo prudente hasta que tuvo que salir corriendo al baño porque tenía propiedades laxantes el aparato. Tesla, otra cosa muy bonita, recibió un montón de cartas de felicitación por sus 75 cumpleaños, hasta de Einstein, y otro de sus amigos, otro escritor, escribió en 1943 esta carta al expresidente de los Estados Unidos alertando del precario estado del científico que fallecía 3 días más tarde en su habitación de hotel a los 86 años. Nikola Tesla, como todos saben, es un inmigrante serbio que llegó a Estados Unidos desde Croacia hace unos 60 años y se convirtió en uno de los mayores inventores del mundo. Su contribución a la civilización estadounidense es casi incalculable. Ningún hombre vivo ha contribuido más sustancialmente a las potencialidades de la vida humana que Tesla. Sin embargo, hoy, cuando ya ha cumplido los 90 años, está peor que sin dinero. Es extremadamente frágil, pesa menos de 40 kilos, su salud es precaria y se ha vuelto un poco resentido con los Estados Unidos. Sin duda, su pobreza actual es culpa suya. Pero el hecho es que ahora se encuentra en una situación muy difícil. Necesita a alguien que se ocupe de él personalmente sin que parezca que lo hace. Tal vez alguna de las grandes corporaciones eléctricas que se han beneficiado tanto con sus inventos estaría encantada de darle una pensión durante el breve resto de su vida. Este hotel del que hablamos, el Hotel New Yorker, sigue abierto y de hecho ofrecen dormir en la habitación donde vivió y murió Tesla. Además hay un itinerario turístico para seguir los pasos del inventor por la ciudad y tal. Oye, Laura, ¿qué has descubierto de la famosa anécdota que cuenta que dejó como depósito al hotel una caja
con lo que llamaba su rayo de la muerte, porque al abrirla ahí solo había cables viejos. Sí, ojalá hubiera encontrado algo, pero en este libro no hay ninguna referencia a esta historia, solo que estaba trabajando en ese arma de rayos. La leyenda dice que el FBI confiscó sus planos, pero lo que sí que dejó en su habitación, según este libro, fue una nota con cálculos sobre un experimento para detectar rayos cósmicos desde un globo. Pero mira, por no acabarla de un modo trágico, que es lo que se suele asociar al fin de Tesla, nos quedamos con otra carta, si te parece, que escribió a una amiga, Paula Fotic, hija del embajador yugoslavo, desde su hotel, recordando el día en el que de niño descubrió la electricidad. Estaba atardeciendo y yo sentía el impulso de acariciar el lomo del gato. Este era una cortina de luz y mi mano producía una lluvia de chispas, lo bastante ruidosas como para que se oyeran en los alrededores. Mi padre, que era un hombre muy docto, tenía una respuesta para cada pregunta. Bueno, señaló por fin, esto no es sino electricidad, la misma cosa que ves en los árboles durante una tormenta. No puedo exagerar el efecto que esta visión maravillosa produjo en mi imaginación infantil. Día tras día, me preguntaba qué era la electricidad y no hallaba respuesta. 80 años han pasado desde entonces y todavía me hago la misma pregunta, sin ser capaz de responderla. Preguntándose cosas hasta el último día de su vida. Sí, qué importante. Bueno, hay que decir que con el tiempo Tesla recuperó el honor y la reputación que de alguna forma había perdido. Se ha dado su nombre a un asteroide, tiene también su nombre un cráter de la Luna, su figura se estudia en escuelas de todo el mundo e incluso inspiró personajes como el que encarnó David Bowie en la película The Prestige de Christopher Nolan. Buenísimo. En esa peli Bowie interpreta a Tesla, que inventa una máquina para transportar cosas al espacio basada en experimentos reales del propio inventor. Todo puede ser. Que merece la pena recuperar. Así que aprovechemos con este otro genio de la música en este caso, David Bowie, cerramos hoy la ventana. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Un beso muy grande. Adiós. Un beso.